lo que hace al ser humano como hombre y mujer seres especiales, diferentes, es su capacidad de relacionarse, su capacidad de socializar. Tenemos nosotros una gran realidad y una gran referencia, y es precisamente la fiesta que estamos celebrando, la Santísima Trinidad. Y al celebrar nosotros esta fiesta, esta solemnidad, encontramos como el mismo evangelista nos va a mostrar la preocupación de este Dios a través de su Hijo y a través de la realidad del Espíritu Santo, de mostrarnos dónde está la fuerza, dónde está el vigor, dónde está el poder. Del evangelista San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, estamos ya celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y como decía al comienzo, esa realidad de nosotros como hombres y como mujeres, y sobre todo como criaturas de Dios, se ve realzada, se ve diferenciada y crece sobre otras criaturas por la capacidad de relación, la capacidad que tenemos nosotros de diálogo, la capacidad que tenemos nosotros de socializar. Hoy, al celebrar la Trinidad, podemos preguntarnos, ¿es necesario entender la Trinidad? ¿Es necesario creer en la Trinidad? ¿Servirá para algo? ¿No será que se inventaron esto y nos lo quieren hacer creer como una verdad de fe? ¿Cambia en algo si creemos o no creemos en un Dios trinitario? Grandes interrogantes. Pero claro que es importante que podamos nosotros vivir la realidad de esa Trinidad. Claro que es importante acercarnos a la realidad de ese Dios trinitario. La fe en la Trinidad, si nosotros nos acercamos a ella, vamos a tener no solo una visión, sino una manera de poder comprender la vida. Cuando nosotros confesamos la Trinidad, creemos en ese Dios, no creemos en un misterio, sino creemos en ese Dios que tiene la capacidad de relacionarse el Padre con el Hijo. Y tan grande es la relación, tan estrecha la relación, tan íntima la relación entre el Padre y el Hijo, que se produce una realidad de amor, una comunión de amor, y es el fruto, es la realidad del Espíritu Santo. La Trinidad no es únicamente un concepto frío e inerte. La Trinidad es la realidad de una intimidad de amor y comunicación. La consecuencia de esta intimidad es precisamente la realidad de amor que este Dios, manifestándose a través de su Hijo, manifestándose Él mismo a través del Espíritu Santo, se preocupa, se interesa por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son esas tres personas que lo hemos escuchado en el catecismo, tres personas distintas y un Dios verdadero.
Ese Padre que siempre está motivado para ofrecernos constantemente a su Hijo. Ese Padre que está en comunicación con su Hijo y que busca que su Hijo haga la voluntad. Ese Hijo que cumple la voluntad del Padre, se entrega por nosotros y nos ofrece ahora su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que, como lo celebrábamos el domingo pasado, es la realidad de fortaleza y de renovación de nuestras vidas, de nuestra iglesia. Claro que debemos nosotros tener y manifestar una fe en la Trinidad. Es la clave de nuestra vida. ¿Y por qué es la clave de nuestra vida? Porque estamos viviendo nosotros aislados. Nos alejamos de una relación. Preferimos nosotros callar y ahogar nuestras penas. Preferimos nosotros callar y aislarnos y llegar a momentos de inseguridad, soledad y, lo más triste de todo, depresiones. El hombre se enriquece en la posibilidad que tiene de relacionarse. En medio de esa relación también encontramos cómo nos hemos distanciado. Nos hemos aislado de este Dios y no tenemos una comunicación cercana con este Dios. Empiezan a fallar esas conexiones, esa realidad íntima con este Dios que es el Padre de nuestras vidas. Empieza a fallar nuestra vida, empieza a desfallecer. ¿Y qué decir del gran ejemplo que tenemos nosotros de la Trinidad? La familia, lo más sagrado que podemos tener nosotros. La grandeza de nuestras familias. Hoy en día en nuestras familias no hay esa unidad, no hay esa intimidad, no hay esa comunicación. Cállate, papá, que tú no eres de esta época. Tú eres ya de otra edad, o un anciano. Tú ya no piensas como nosotros. Qué triste realidad ver cómo nuestros hijos ya nos colocan una barrera porque piensan que somos más viejos y ya no entendemos su realidad de joven. No hay una capacidad de comunicación. Hijo, quiero que el domingo te sientes con nosotros y compartamos, quiero que almorcemos, quiero que compartamos de nosotros. No hay esa realidad, no hay esa comunicación. Vivimos en una casa, papá, mamá, hijos, pero cada hijo por un lado, papá por otro y mamá por otro. Por el trabajo, por todas las situaciones que tenemos, las amistades, los compromisos y cada quien por su lado. Incluso hasta llegamos a tener el interés de ir a la Santa Eucaristía. Y allí estamos queriendo vivir una realidad de amor, una realidad de intimidad con el Señor, que es lo que nos va a renovar. Porque el ejemplo de la Trinidad es ese, que a través de la unidad nuestras vidas se fortalecen y salimos de la Santa Eucaristía y nuestras vidas igual o peor que antes. No hay comunicación entre papá y mamá. No hay unidad entre papá y mamá. Y nuestros hijos se van deshaciendo en la realidad de criaturas, en las realidades de seres humanos. No conocen nuestros hijos de el amor entre papá y mamá y mucho menos el amor de padres para con hijos. Por eso el amor que se nos refleja en la Trinidad no se queda para uno solo de ellos, sino que se renueva, se comunica dentro de cada uno de ellos y eso los hace fuertes y eso los hace capaces de extenderlo a todas las criaturas. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha derramado. La realidad de la Trinidad es una realidad de intimidad. ¿Qué intimidad tenemos nosotros con este Dios? ¿Qué intimidad tengo yo con mi esposa o con mi esposo? ¿Qué intimidad tengo yo con mis hijos? ¿Qué intimidad tengo yo con mis padres? Allí está la tristeza del por qué el derrumbamiento, el deterioramiento
de nuestras familias. Allí está la realidad y las consecuencias de por qué hoy lloramos la pérdida de nuestros hijos en medio de los vicios. Y por qué no decirlo, a veces lloramos también como hijos la pérdida de nuestros padres, que no vemos el amor entre ellos, no vemos la felicidad entre ellos. Trinidad, manifestación de intimidad, modelo para que todos nosotros que pertenecemos a una familia podamos vivir y tener la posibilidad de entrelazarnos, comunicarnos, relacionarnos y de esta manera dar gloria a Dios con nuestras familias y con nuestras vidas. Soy el Padre William Vallejo desde la diócesis de Rockford en Illinois, celebrando con ustedes esta solemnidad de la Trinidad e invitando a ti que perteneces a una familia para que seas tú el motivador para con tus hijos, el motivador para con tu esposa, con tu esposo, con tus padres. Sé tú el motivador si me estás escuchando. Sé tú el motivador para que se vaya construyendo una realidad relacional, una realidad de intimidad, divina intimidad con el Señor, para que de allí se derrame su gracia, se derrame su amor en nuestras familias y podamos dar gloria a Él. Y por eso decimos nosotros: Jesús, yo confío en ti.